Los que estudiamos las ciencias humanas, las ciencias sociales, el derecho, necesitamos indefectiblemente el sustento, la argumentación y la fundamentación de los hechos que queremos narrar. Y uno de los elementos determinantes para comprobar un acontecimiento, un acto histórico, una conducta en el derecho, es la prueba. Acá el doctor Galeana, un eximio abogado, no podrá decir que si no presentamos nuestras pruebas en el expediente, nuestro juicio desaparece. Con la historia pasa exactamente lo mismo. Tener las fuentes, los datos que prueben los acontecimientos. Y la guerra del Paraguay es un suceso que afectó de forma casi inesperada a la provincia de Corrientes. Tan inesperada como tan violenta y brusca. Y en ese marco, la historiografía después, no solamente correntina, sino nacional, comenzó a estudiarla y a explicarla. De la misma manera, la historiografía de Corrientes intentó, con sus grandes hombres, Mantilla, Hernán Gómez, Bonastre, tratar de explicarla también, con las fuentes que estaban acá. Y durante tanto tiempo se usaron fuentes, documentos, que parecería que estas estaban casi agotadas. Pero ahora tenemos la oportunidad de conocer en un libro la recopilación de fuentes de primera mano desconocidas sobre la guerra del Paraguay. Y esto es muy valioso para aquellos que leemos, investigamos y tenemos una vocación casi innata por la historia de Corrientes. Esta cuestión me parece muy relevante. Este libro, compilación realizada por Gustavo Sor, con una introducción respectiva y explicativa del autor de estos registros, de estas cartas, de estas expresiones y estas vivencias, como John Ayes, Juan Ayes, que la vida y las circunstancias le permitieron que sea testigo directo de aquella guerra. Circunstancialmente, porque no era militar, no era un hombre de lucha, no era un hombre de armas, simplemente un hombre de letras. Y se encuentra con este conflicto, lo sorprende en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Y en este marco, a partir de estos sucesos, destanda aquel periódico inglés en Buenos Aires, publicado para la comunidad inglesa de la ciudad porteña, lo toma como corresponsal y comienza a escribir cartas de lo que vivía. Y durante los meses que los paraguayos invadieron Corrientes, Ayes estuvo en Esquina, y desde Esquina, con la información que recibía de los barcos que cruzaban el Paraná, de los charques, de las informaciones y de las comunicaciones cercanas que tenía, comienza a escribir sus cartas. Luego de la invasión paraguaya, luego del retiro del ejército paraguayo, estas van a abandonar completamente el territorio provincial y allí se va a poder trasladar a la capital correntina. Y desde Corrientes comenzará a informar, desde la ciudad de Corrientes,
y luego desde Corrientes se va a dirigir a diversos puntos cercanos al frente de batalla. Paso de la Patria, va a estar vinculado a la flota brasileña, que muchas veces seguramente son ellos quienes llevan los reportes, las cartas, y va a tener la fuente directa de los testigos y los protagonistas de la guerra. Él va a estar en el escenario de la guerra. Así que es como, digamos, alguien que comienza a narrarnos en primera persona lo que fue la guerra del Paraguay. Y ahí viene la riqueza de la redacción, de la experiencia, de esta expresión en primera persona de Áñez, que comenzará a contar, a decir, a manifestar, a percibir lo que era la guerra para él. En este marco nos va a entregar decenas de notas, decenas de explicaciones de cómo la gente sufría por la guerra. ¿Qué era la guerra para el correntino? Estas cartas que van a tener un valor inconmensurable para aquellos que nos gusta investigar. Como decíamos con el doctor Galeano, en cada párrafo vamos a encontrar un disparador para explorar otras cuestiones. Varias veces conversábamos con él y explicábamos y tratábamos de encontrar alguna lógica en esta prosa de Áñez. Áñez, desde luego, no ha sido el único corresponsal de guerra de un diario argentino. Buenos Aires palpitaba la guerra. De estándar la llamaba la guerra del norte, creo. ¿No, Gustavo? La denominaba no la guerra del Paraguay, sino la guerra del norte. El norte vista desde Buenos Aires. Los artículos se titulaban Noticias del Norte. Y en ese marco, vemos que el estándar tenía focalizado su corresponsal. Pero los periódicos argentinos también tenían su corresponsal. Y sobre todo uno que era muy importante, que tuvo varios corresponsales en el frente de batalla, que era La Tribuna. Y se han realizado recopilaciones, publicaciones, libros después, recopilaciones sí, de los artículos de los corresponsales de La Tribuna que publicaban en el diario de Buenos Aires. No hace mucho, se han publicado hace unos 10 años, 15 años. Pero eran periódicos, artículos conocidos. Estas documentaciones, estos artículos que rescata Áñez, fueron publicados en inglés, nunca fueron traducidos. Esta es la primera vez que son traducidos y lo podemos conocer en su esplendor genuino. La guerra del Paraguay me parece que siempre nos depara sorpresas, nuevos aspectos, nuevas consideraciones. Y en ese marco, creo que esta publicación de Contexto, esta obra de recopilación y traducción de Gustavo, le da un elemento más para revisar muchos aspectos vinculados a la guerra del Paraguay. Entonces creo que la persona indicada para que nos siga comentando todo esto va a ser el compilador y el traductor de todo esto y el autor de la introducción, quien explicará y nos explorará aquel corresponsal de guerra que por accidente vino a describir con sus pinceladas mágicas la guerra del Paraguay, que en muchos aspectos no la conocíamos. Seguramente seguiremos hablando con Gustavo, pero sería él el indicado que nos explique más sobre la cuestión del libro. Y fue así que por accidente descubrí estas notas de Áñez, porque un día investigando, yo siempre parto de las investigaciones personales, yo siempre persigo a personas
y después encuentro los tesoros que tiene cada persona, si es que alguno los tiene. Y en este caso andaba buscando algo de Hayes y me llamó la atención eso que le llamaban Sinbad, que fue corresponsal. Me pareció muy simpático y me pongo a investigar y encuentro un artículo de él. Para mejor comprensión lo traduzco y lo leo todo. Y me resultó interesante. Entonces agarré y me consigo la colección completa de los diarios y empecé a buscar diario por diario. Imagínense los diarios de esa época, lo difícil que es encontrar un artículo, porque no son como los diarios de ahora que tienen títulos grandes. Los diarios de esa época es una masa de letras, cada página es una masa de letras que no saben dónde empieza o dónde termina cada artículo. Bueno, y así comencé la recopilación, todo por interés particular nada más, la traducción, y cuando terminé me di cuenta que tenía una joya entre manos. Y ahí le comenté a uno de los más experimentados historiadores de nuestra provincia de la guerra y me lo confirmó y decidimos que algo había que hacer con esto. Y el protagonista era una persona muy culta, ¿no es cierto? Tenía un conocimiento de todos los autores clásicos y los nombra y hace cita de sus escritos, que seguramente lo escribió en una choza en Itapirú, en plena noche, con el ruido de las ranas, los borrachos y todo ese mundillo que se formaba ahí alrededor de la guerra, sin consultar nada, de memoria todo. Un hombre de 70 años que se subía a los barcos, porque casi todos los barcos, los patrones eran ingleses o norteamericanos, o sea que tenía una buena acogida en todos lados. Su cultura, creo, después de lectura de estas cartas, creo que lo hablábamos con vos, la cultura de Hayes hizo que se vincule con los más exquisitos oficiales brasileños y que se relaciona hasta con la oficialidad más importante del ejército argentino. Por lo tanto, la fuente, lo que él pudo expresar a través de sus cartas, no solamente viene de lo que ve y lo que le cuenta la gente del pueblo, la gente vinculada estrictamente a las condiciones mundanas, sino aquellas que tenían poder de decisión en la guerra. Y eso creo que forma parte de lo que decís, de esta cultura universalista que tenía Hayes, que se nota, como decía en la cita de los clásicos, la forma de escribir, cómo explaya su pluma en la descripción de las cuestiones, se nota, brota que es un hombre culto. Fíjate que cuando llega acá el ministro Washington, norteamericano, le pide a Hayes que la acompañe al campamento de Mitre. Se va a Hayes, se sienta en la mesa con Mitre, con toda la alta oficialidad, y se queda a dormir en la carpa de Mitre, y Mitre agarra y se va a dormir a su coche de transporte. Después también ¿cómo se llamaba la máxima autoridad esta naval? El almirante brasilero. No recuerdo. Bueno, la máxima autoridad de la flota brasilera, cuando se va y hace una expedición, Tamandaré, cuando hace una expedición se van hasta al Alto Paraná a buscarle a más tropas que venían. Se va a Tamandaré, lo recomienda a las autoridades, a todos los oficiales que van a ir, que lo atiendan con muy especial cuidado. Eso
muestra el prestigio de él. Y le dijo que le agradecía que una persona extranjera pudiera contar al mundo lo que veía, los hechos que sucedían y todas las dificultades por las que tenían que atravesar. Nunca le dijo, esto va a poder decir, esto no, como fue el caso de cuando llegó acá, que Evaristo López, el gobernador, le dijo, tratá de no hablar de mí. Y tanto lo querían los brasileros que le hicieron un homenaje. En esa ocasión escribieron su nombre en una parte de la playa formado con plantas y demás, como una especie de agradecimiento a Simbad. Este personaje que me parece que es extraordinario, que lo conocemos, eso es lo importante. ¿Cómo fue que estuvo perdido? Pero qué interesante que lo conocemos a Hayes y a Simbad, un hombre culto, un hombre que ha hecho mucho en su época, sino ahora lo vemos a conocer a través de estas cartas, a través de su actividad de corresponsalía de la guerra. Lo que sería interesante que será una pieza acá para poder comprender todo esto, es que puedas explicar, porque hay un estudio introductorio al libro, de quién es Hayes, de dónde viene, de su origen, por qué ancla en Corrientes, por qué queda en la esquina y realmente se hace un correntino más. Se hace un correntino más y conoce la historia y los sucesos políticos de Corrientes como otro correntino. Bueno, en una de las imágenes se ve una ciudad que se llama Newark, en Estados Unidos, una ciudad en esa época ya muy populosa y grande. De ahí viene Hayes. Hayes es de una familia adinerada. El hermano tenía una flota naviera y con él viene de Estados Unidos, pero diríamos que era el bohemio de la familia. El hermano llega con el hermano a Buenos Aires y bueno, comienzan a hacer negocios, tenían una agencia, tenían barcos. El hermano contribuyó mucho al progreso de la comunidad de habla inglesa en Buenos Aires. Construyeron la primera iglesia evangelista allá. Y Hayes se mandó con otros para Corrientes, seguramente que para hacer negocios, porque eso era muy común en ellos, y forman una sociedad acá con el hermano y otro inglés, y una sociedad pastoril, y para eso alquilan un campo en la esquina, y parece que se aquerenció, como le sucedió a muchos. Vinieron a Corrientes y hay muchos casos de extranjeros que vinieron a Corrientes y se metieron en el campo y no salieron más, y se volvieron uno más. El hermano incluso intentó rescatarlo y en una oportunidad lo lleva a Estados Unidos con él y se va allá. Ya estaba casado con una correntina y con hijos, se van todos. Y justo viene el tema de la guerra civil norteamericana y muere el hermano. Para eso allá ya le había comprado una chacra, ya estaba otra vez instalado allá haciendo lo que le gustaba. Y bueno, se le acabó se le fue todo lo que le retenía, un conflicto empezaba y se volvió. Y se volvió y acá empezó otro conflicto. Y así fue toda su vida. Y cuando comienza todo esto de la invasión paraguaya y demás, y él asume este compromiso, porque en la primera comunicación que hace al diario le dice: yo voy a empezar a cubrir y de aquí en adelante me llamaré Simbad, como seudónimo. Pienso que tiene que ver con el tema de la empresa naviera del hermano, ¿no? Y en ese tiempo él perdió a la mujer
se le murió la mujer porque la situación era muy complicada. En la esquina estaban todos los refugiados, todas las personas que venían de Goya, de Empedrado, todas las que se iban replegando al sur por la invasión, y era una cosa, la situación sanitaria era muy complicada. Y bueno, perdió la esposa y se le murieron 2 hijos. Y él nunca comentó nada ni puso obstáculos. Él siguió, asumió el compromiso, estaba decidido hasta su muerte a cumplir con sus obligaciones, y así fue. Murió trabajando. Y un artículo que le dedica el diario a su muerte dice así, que murió con las botas puestas. Además de la descripción, estaba por buscar unos párrafos que siempre me atrajeron me atrajeron de la pluma de Áñez, porque no solamente hace un análisis de la guerra y del estudio del contexto de la guerra, sino también del paisaje, de la geografía, de la gente, de la historia de corrientes. Claro, cuando la guerra se vuelve muy monótona y no tiene nada que contar. Claro, está el disparador del medio, de la gente, del paisaje. Tira asuntos históricos de Corrientes muy interesantes. Como por ejemplo la guerra de Pago Largo, que se va al campo de batalla cuando termina el conflicto, porque aunque estaba lejos el lugar de su estancia, en esa época los ruidos se escuchaban y sabían cuando algo cesaba. Voy a tratar de ubicar geográficamente en la mentalidad de la estancia de Áñez. El departamento de Esquina, en la 5ª sección, da con la parte de Curuzú-Cuatiá, y en ese vínculo donde antes no había esa división departamental, la estancia de Áñez estaba más cerca de donde ocurrió Pago Largo de cualquier otro espacio del departamento de Esquina. Por eso la explicación y la cercanía por la cual Áñez llega a Pago Largo. Quería decir eso solamente para ubicarlo geográficamente. ¿Por qué llega Áñez? Y nos deja un relato de las condiciones en que encontró el campo de batalla, y sobre todo un relato del aspecto que presentaba el cuerpo de Berota Estrada, mucho más mutilado de lo que llegó hasta nuestro oído, que pienso que fue un poco suavizado por la historiografía. El relato de él es más crudo, no tiene compromisos, él cuenta lo que vio. Y a eso se le suma después un artículo que es rescatado y dedicado a Mantilla, del hijo de Áñez, que fue con él, y cuenta una historia muy particular que se tituló en los diarios como El perro de Pago Largo, que era el perro de uno de los coroneles que murió ahí. Y como Áñez fue con toda su peonada, una hermosa historia esta, una hermosa historia. Áñez fue con toda su peonada y con palas fueron, porque ellos sabían lo que tenían que hacer, que iban a encontrar un desastre, cuerpos insepultos. Fueron y empezaron a sepultar. Y el perro no se movía del lado de su jefe, estaba herido el perro. Y hasta que consiguen retirarlo, lo sepultan. Y el perro vuelve y se queda acostado arriba de la sepultura. Entonces dice Áñez, vamos a llevarlo para curarlo. Lo sube uno de los peones a la montura del caballo, se escapa el perro, vuelve. Anda a buscarlo. Van, lo buscan, se vuelve a escapar. Y bueno, dejarle nomás.
Pasaron unos días y en medio de la noche un alboroto de perros, sienten ruidos y bueno, ¿qué pasa? Esto ya en la estancia de vuelta en la estancia de Hayes. ¿Qué es lo que puede pasar? Un tigre, un puma, de esos tigres le decían a todos, puede estar atacando al ganado, salen toda la manada a buscar y resulta que era el perro que vino, le siguió el rastro porque ya se dio cuenta que esa gente no le iba a hacer el mal a él y estaba tirado en un rincón de unas maderas ahí, lastimadísimo, arruinado, muerto de hambre, y dice que alguien lo levanta, lo lleva a su pieza y no salió de su pieza hasta que lo tuvo curado. Lo alimentó cuidadosamente, de a poco, lo curó, y el perro terminó viviendo con ellos hasta que murió. Fue un recuerdo muy cariñoso, no sé cómo llamarle, ¿viste? Pero es conmovedor. Sí, la fidelidad del animal con su dueño muerto en batalla y no abandonarlo. Realmente esa anécdota contada por Hayes es maravillosa. Y de paso nos da, así como por ejemplo en la historia de la guerra, que nunca se cuentan que están las mujeres ahí siempre, nunca. Pero hay montones. Eso Hayes rescata. De referencia de mujeres, sí. Hablando de eso, Hayes rescata, cuenta cómo las mujeres brasileras le seguían a sus maridos, sus amantes o lo que sea, y las cosas que hacían para seguirlo. Porque cuando cruzan el río Paraná, prohíben que las mujeres crucen. Y ese Hayes está lleno de mujeres. Se va Hayes a hacer no sé qué cosa, porque andaba siempre en los barquitos. Y cuando vuelve no había ninguna mujer. Habían cruzado todas. Y bueno, las mujeres, interesante todo el perro porque vemos que también estaban los hombres, iban con sus perros. O sea, tenían como todo su círculo familiar cercano en estos acontecimientos de guerra. Sus mujeres, sus mascotas y demás cosas que, bueno, son testimonios que son difíciles de conseguir, pero van a aparecer. Yo quiero ahora retomar como inicié esto, que me parece que es la cuestión más valiosa que tiene nuestra publicación, que es el perfil y el reservorio documental de la guerra. Es un tesoro que viene a aportar un perfil distinto de la guerra, de un testimonio no conocido, de un registro diferente, y después de más de siglo y medio de la guerra, más de siglo y medio, venimos a conocer historias, curiosidades, registros que antes no se conocían. Entonces me parece que es de gran valor, de gran importancia, una publicación como esta, que no solamente es para el deleite de aquellos que nos gusta la historia de Corrientes, porque es un libro de historia de Corrientes, los que nos gusta la historia del Paraguay, sino también para las generaciones futuras que van a tener un elemento, una herramienta para poder comprender mejor aquella tragedia que fue la guerra del Paraguay y que los correntinos fuimos protagonistas de primera línea. Entonces, no sé si el doctor Galeana quiere agregar algo, por favor. Gracias, Gustavo. Este libro para mí es uno de los hallazgos más importantes del siglo XXI. Yo creo que el libro de Gustavo y los libros de Dado Ramírez Brachi con los mapas forman el elemento de oro de la historia correntina. En Zimbabue se contradicen una cantidad de versiones
de historiadores angaú, moralistas, etcétera, etcétera. Angaú quiere decir mentira. Y con motivo de la presentación de este libro en otro ambiente, yo me atreví a faltarle el respeto a Rubén Duc, dueño de Contexto. Y Rubén Duc me dio una paliza, pero de esa paliza que desde el primer ron hasta el noveno comí la paliza, no me noqueaba, me daba la paliza. Y después me dijo, esto para que te calles. Y recibí un obsequio que no puedo contar porque es privado, de Rubén, con el cual yo mantengo una amistad de años. Pero en Sinbad van a encontrar las descripciones de las flotas, de los buques, de los comerciantes, de los bancos que se instalaron aquí. Sí. Ese inventario de los buques con sus nombres, sus capitanes, la función que tenía cada uno es única, no existe. Los negocios de Lanús, que nosotros decimos Lanús, ¿y quién es Lanús? Y Lanús era el comerciante más grande que tenía acá. El banco instalado, el banco que estaba instalado en Paso de la Patria y en Pilar. Y el bombardeo que continuaba entre ahí nomás estaban al frente, era un yuyal que los separaba. Las enfermedades, los hospitales de campaña, hospitales de sangre, las enfermedades, la descripción de la enfermedad y los médicos. Y acá, de casualidad, yo andaba buscando uno que haya estado en las descripciones de Hayes. Y encontré un descendiente. Y me dice, fue mi bisabuelo, un correntino que antes cita, le mataban a los hombres y llevaban a las mujeres en su retirada a los paraguayos. Eso dice ayer acá en Sinbad. Y resulta ser que este hombre era tan buen curandero, sabía tanto de medicina de popular, digamos, que le curaba a los correntinos y a los paraguayos. Y los oficiales paraguayos dijeron, a este no le maten, le llevamos. Y él estuvo en la zona de Pilar y logra escaparse y cruza el río con un palo, y para que no lo enganchen en el ejército de la Triple Alianza, llamémosle aliado, se escapa con un caballo que lo tomó prestado, para no decirlo, lo hurtó y se fue hasta Empedrado. O sea que todo eso va a salir. Hay una serie de trabajos que estoy haciendo a partir de Sinbad y de otras fuentes que voy siguiendo a través de Sinbad. Es imprescindible para cualquier historiador tener el libro de Sinbad. Así nomás le digo para que se vayan enterando. Lo tengo todo subrayado, marcado, deletreado y pintado. Pues yo pinto los libros, pero tengo que volver a releerlo. Esa es la ventaja, doctor, que hablamos al principio de tener documentación de primer orden, es no trabajada, no estudiada, entonces son aportes genuinos para nuevas obras, nuevos análisis y nuevas reflexiones. Una de las fotos que estoy mirando acá, la gente mira y dice, ¿qué es esto? Estaban mirando justamente el puente de la batería, la batalla de la batería. Dice, ¿sí es una batalla? No, fue una batalla tremenda. En la calle Vera, yo habité la calle Vera entre San Lorenzo y Catamarca, Vera 1475, que todavía vive mi prima hermana ahí, y enfrente era todo, y la casa fue bombardeada, tenía un agujero de la flota brasileña. Es, repito, fundamental contar con este libro. Muchas gracias. Bueno, creo que ya dijimos bastante, sembramos la inquietud para los que se quieran conocer un poco más de lo que pasó en ese tiempo. Y bueno, si alguien quiere preguntar algo, estamos acá. Nadie supo explicar por qué la escuela regional tiene tantos secretos sobre la muerte. Y gracias, le llamé a Gustavo. Y le dije, gracias a Sinbad, descubrimos que el hospital naval
de los brasileños estaba frente a la escuela regional. Eran 4 edificios. Y enfrente la regional. En una de las ilustraciones está Sí, cómo eran las barracas. exacto, en una de las públicas. Y a su vez, enfrente que era, iban a llevar los cadáveres de un marinero hasta el San Juan Bautista, hasta la Cruz de los Milagros, o San Juan Bautista, lo que decían ellos. No. Entonces, ¿dónde nos enterraban? Donde está la regional. ¿Qué era el terreno de Morgan? Y una vez yo te consulté, Morgan era protestante y es la primera iglesia protestante en Corrientes, autorizada por el gobierno de Corrientes, Zimbabue. Y gracias a Zimbabue sabemos que Ferrer le autorizó, la Granja le autorizó a fundar un cementerio protestante, Sí, sí. disidente, y le donó el terreno. Y la sociedad correntina colaboró. Sí. Sí, señor. Posiblemente el cementerio sea la regional. Mirá, busqué por todos lados y hasta ahora no puedo encontrar. No, pero tenemos que sacar conclusiones. Cuando se construía la regional, se Hasta hace poco la quinta, el casco de la Quinta de Ares estuvo bien, todo cubierto de matas y de vegetación. En la esquina de la entrada, la de agua corriente, Sí, está el tanque. Esa casa que estaba ahí destruida, abandonada, tal cual era el casco de la Quinta de Morgan. de Morgan. Sí, señor. Conocemos esta casa. La esquina del Sargento Cabral y la calle de la Cuarta sería esa casa vieja. Sí, sí. Está todo bien. Cabral No, ahora te no queda nada. Jujuy. Se construyó una nueva. Mira. Sí, señor. Ahí estuvimos nosotros. Cuando se rompió el caño de agua en el año 95. Caño mayor de agua. No conseguíamos los tornillos de Inglaterra, lo tuvimos que hacer en avión y teníamos que hacer agua en un camión, en camiones los barrios. Hace poco se volvió a romper, hace unos años, y no tenían para ensamblar el caño, porque todos los caños de repuesto que había para ensamblar creyeron que nunca iban a usar y los vendieron como chatarra. Eso es muy interesante, lo del cementerio del incidente. Bueno, y así está lleno de sorpresas, digo. Y esa es la importancia de los registros de esta característica, porque son disparadores para ir a buscar otras cosas. El que quiera ser historiador en serio, tiene que consultarse. ¿Le gusta o no? Es una de las fuentes hoy por hoy que aporta nuevos elementos para la Yo construcción. con poca suya, le recuerdo decir más, porque yo veo lo que me viene a darlo y le sigo. ¿Viste? Es bien como quisquilloso. Vos dijiste que se hicieron otras recopilaciones Sí, por ejemplo, la que cité de los corresponsales, corresponsales en acción. sí, que lo publicó y lo recopiló Marco. Pero hay otras también de corresponsales que, ¿Sabés cuál es la pero diferencia? no con la descripción No, claro. que tiene H. Eso te iba a decir, esas notas de esos corresponsales son muy de tinte político. Sí, telegráficas. Sí, y todo asuntos políticos internos. Esto nos da pinceladas de situaciones. Además, cada carta tiene desarrollo general y amplio, no solamente con características telegráficas. Es muy gracioso, ¿viste? Cuando la guerra de bombardeo no hay ninguna novedad, siguen los bombardeos. Sí, los bombardeos, no hay novedad. Vos sabés que en las cartas de Dominguito, ahí vi, porque yo decía, se pasaban bombardeando la armada al territorio
territorio paraguayo se pasaba, y cuando cruzan, dice que hay dos miquitos cuentan que jugaban a las bochas con las bolas de los cañonazos. Bueno, les agradecemos a todos por su presencia y espero que hayan disfrutado de